Un paso al día, un camino de fe. Programamos para ti el mejor contenido espiritual. Apariciones marianas y santuarios en el mundo. Una colección de la Exposición Internacional Los Llamados de la Virgen María, Apariciones y Santuarios Marianos en el Mundo, del beato Carlo Acutis. Hoy presentamos la sorprendente historia de Nuestra Señora de Knock, patrona de Irlanda. Nadie podía imaginar que lo sucedido al anochecer del 21 de agosto de 1897 en un pequeño pueblo irlandés convertiría a Knock en el santuario nacional de Irlanda, al que acuden cada año 1,5 millones de peregrinos. Eran las 8 de la noche y dos mujeres, Mary McLaughlin y Mary Bryan, la encargada habitual de cerrar la iglesia, regresaban a sus casas bajo una intensa lluvia. Al pasar junto a la parte trasera de la iglesia de San Juan Bautista, en la paupérrima aldea de Knock, situada en el condado irlandés de Mayo, contemplaron asombradas una aparición sobre la pared de la iglesia. Envueltos en una luz brillante, vieron a la Virgen María, a San José, a San Juan Evangelista y a Jesús bajo la figura de un cordero a lo largo de 2 horas. La Virgen llevaba un largo vestido blanco, abrochado en el cuello, mientras sus manos y sus ojos miraban al cielo como si estuvieran rezando. En su cabeza portaba una corona brillante ajustada en su frente por una rosa. A la derecha de la Virgen se encontraba San José, vestido con una túnica blanca, con la cabeza vuelta ligeramente hacia ella. A su izquierda, San Juan Evangelista, con vestiduras de obispo. En su mano izquierda llevaba un libro y levantaba la derecha como si estuviera predicando. Detrás de ellos y sobre un altar se encontraban una cruz, la figura del Cordero y 6 ángeles que revoloteaban sobre el Cordero. Las figuras se encontraban suspendidas en el aire a medio metro de altura sobre la pared del templo. Las 2 mujeres, que no salían de su asombro, avisaron rápidamente a más vecinos del pueblo. Pudieron contemplarlo 15 personas que se pusieron a rezar el rosario. El grupo era muy heterogéneo, hombres y mujeres de edades comprendidas entre 5 y 75 años. La aparición se prolongó a lo largo de 2 horas, bajo una lluvia torrencial. Ellos estaban completamente mojados, pero el suelo y la pared permanecieron secos durante toda la aparición. Una de las ancianas presentes, Bridget Trench, intentó besar los pies de la Virgen, pero no consiguió hacerlo. No había cuerpo que besar. Era una aparición. Otras personas del pueblo, ajenas a lo que estaba ocurriendo, aseguraron que habían visto una luz muy brillante iluminando el área alrededor de donde se encontraba situada la iglesia. Tan solo 6 semanas después de la aparición, las autoridades eclesiásticas comenzaron a investigar lo sucedido. El arzobispo de Tuam, John McHale, nombró una comisión que examinó a los 15 testigos. La testigo de mayor edad era una señora de 74 años. El más joven solo tenía 5. Se dictaminó que el testimonio de todos era fiable y satisfactorio.
En el año 1936, otra segunda comisión ratificó la primera investigación tras interrogar nuevamente a los 3 testigos que todavía vivían de la aparición. Todos confirmaron sus declaraciones originales de 1879. La Santa Sede también aprobó las apariciones. El más joven de todos los que asistieron a la aparición de la Virgen era el pequeño John Curry, que en ese momento tan solo tenía 5 años. Su primo de 11 años lo había levantado sobre una valla para que pudiera ver la aparición. A los 25 años, emigró a Estados Unidos en busca de trabajo, pero murió en la pobreza a los 68, asistido por las Hermanitas de los Pobres. Su cuerpo ha sido recuperado recientemente de una tumba sin nombre para rendirle homenaje y enterrarle con todos los honores. Ahora descansa en la Basílica de San Patrick en Nueva York, con una lápida que lo señala como testigo de esta aparición. A partir de aquel momento, miles de enfermos empezaron a peregrinar desde distintas partes de Irlanda hasta el santuario de Knock, y se produjeron numerosas curaciones extraordinarias. La única aparición mariana reconocida por la Iglesia en la que la Virgen no dejó mensajes. A diferencia de otras apariciones marianas, en Knock ni la Virgen ni ninguno de sus acompañantes pronunció palabra alguna ni nos dejó mensajes. En este aspecto radica la particularidad de esta aparición. Su presencia se convirtió en el mensaje. La Virgen quiso llenar de esperanza y consuelo a una zona de Irlanda duramente golpeada por el hambre y por la pobreza. Distintos expertos han realizado una aproximación al significado último de esta aparición. La Virgen quiso estar acompañada de su esposo y de quien hizo las veces de su hijo tras la muerte de Jesús en la cruz, el apóstol San Juan. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Su mensaje sin palabras es claro. No os dejamos solos. Estamos aquí con vosotros. Un silencio que a veces es más elocuente que las palabras. Junto a la antigua iglesia se construyó el nuevo santuario y durante el último cuarto del siglo XX se convirtió en meta de peregrinaciones llegadas de todo el mundo. San Juan Pablo II visitó el santuario en 1979, año en el que se celebraba su centenario, y Santa Teresa de Calcuta en junio de 1993. Interpretación. Sobre la interpretación de la visión, estudiosos del tema se han referido a las palabras del libro del Apocalipsis en estos términos que transcribimos a continuación. Mira que estoy de pie a la puerta y llamo. El verbo, en inglés, to knock, significa llamar. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Escribe San Juan en el Apocalipsis. Esto nos dice la Escritura, y esto nos sugiere también la lectura de los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo llama a la puerta de nuestro corazón, llama al umbral de nuestra vida y espera que lo dejemos entrar para poder cumplir sus promesas. Mensaje de San Juan Pablo II en la conmemoración de los 100 años. He sentido un profundo deseo de venir aquí, el deseo de realizar
otra peregrinación al santuario de la Madre de Cristo, la Madre de la Iglesia, la Reina de la Paz,